Muy buenos días, bienvenidos a esta séptima mesa que lleva por título Securizando las infraestructuras sanitarias. Mi nombre es Eladio Linares, soy el director de Sistemas de Información del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha. Y en primer lugar quisiera agradecer a las 6 la oportunidad que nos da a todos de participar en una mesa como esta. Yo pediría a los ponentes que se fueran por favor sentando. Neftali, si les parece voy a hacer una breve introducción de contexto eh, sobre lo que vamos a hablar en los próximos minutos. A continuación presentaré a los ponentes y les pasaré la palabra. Intentaremos que haya también un turno de preguntas al final, un poquito de tiempo. Vamos a hablar sobre el cuarto eslabón. El cuarto eslabón de una cadena que empieza con los hackers. El hacker es aquel que encuentra una debilidad en un sistema de información, normalmente un sistema operativo, ya sea de propósito general o embebido en un equipamiento de red. Es una persona con amplios conocimientos técnicos, protocolos, comunicaciones, programación, que estresa esos sistemas operativos y busca algún fallo de comportamiento ante una circunstancia que no esté prevista en su diseño. A eso le llamamos vulnerabilidades. Y en sí mismas, en realidad, no son ni buenas ni malas. Sobre todo si ese hacker lo que hace a continuación es notificar al fabricante del producto de ese hecho y le da la oportunidad de corregirlo. Últimamente esto no es tan así. Incluso hay gobiernos que tienen a su disposición ejércitos de hackers que se encargan de buscar esas vulnerabilidades y de guardarlas y atesorarlas para su uso futuro. Pero es el primer eslabón de la cadena. El segundo son las fábricas de armas. Hay ingenieros que se especializan en paquetizar esa vulnerabilidad, crear una herramienta, crear un arma, dotarla de un manual de instrucciones para que cualquiera, sin ni siquiera tener conocimiento de informática, pueda utilizarla. Y lo hacen así porque de esa forma amplían el espectro a la gente que pueden venderle. Ese es el segundo eslabón. El tercero es la distribución, el tráfico de armas, que se producen últimamente en la web profunda, y se compran, se subastan o se alquilan ese tipo de herramientas. El último de los eslabones es el delincuente, sin más adjetivo añadido. Es un desaprensivo que adquiere un arma, lo mismo que un asesino puede comprar una pistola en el mercado negro para utilizarla en aquella cosa que se le pase por la cabeza. Estos delincuentes no tienen por qué tener un conocimiento de nada, simplemente siguen unas instrucciones que han comprado y a través de ese arma pues hacen daño. Y lo digo porque en esta mesa se va a desarrollar a partir de ahora el qué hacer a partir de que ese delincuente tiene un arma y está buscando un objetivo, que somos nosotros. Vamos a hablar de qué se puede hacer antes, durante y después de ese escenario, pero no podemos perder de vista que probablemente es mucho más eficaz atacar los 4 eslabones previos. Lo mismo que se hace en el tráfico de armas o en el tráfico de drogas, probablemente lo más efectivo siempre ha sido atacar el mercado negro de esas sustancias o de esos artefactos. Bueno, para hablar de estos temas tenemos hoy en esta mesa a 5 ponentes. Yo los voy a ir presentando. Voy a hacer una presentación, si os parece, completa y así os dejo después más tiempo. En primer lugar, tenemos a doña Laura Prats Abadía, es Cyber Risk Manager en Reliance, no sé si lo he pronunciado bien. Ella es ingeniera industrial, especialidad de automática por el CPS de Zaragoza, tiene varias certificaciones, CISA, CISM, DPO, LEAD, Auditor ISO 27001. 20 años de experiencia en ciberseguridad, gestión de riesgos de los sistemas de información, en planes de ciberseguridad y certificaciones de sistemas. Y nos va a hablar sobre cómo reaccionar ante los riesgos ciber en el entorno sanitario. Buenos días, Laura. Cuando quieras. Muchas gracias. Vamos a ver si se abre la presentación. ¿Ya? Bueno, muchas gracias por estar aquí, a pesar del café y todo lo que hay fuera para comer todavía.
Yo quería hablar en esta presentación sobre, como estaba comentando Eladio, cómo podemos utilizar herramientas para reaccionar y poder gestionar los riesgos en un centro sanitario. Em, Primero, brevemente, explicar quiénes somos Reliens, porque no somos un actor habitual en este entorno. Es una empresa aseguradora francesa que a lo largo de toda la historia que lleva ya de casi 100 años se ha ido transformando en un gestor de riesgos. Se empezó a trabajar en temas de responsabilidad civil médica. Ahí también a los asegurados para mejorar la gestión del riesgo médico, y ahora ya también incorporamos los riesgos de la ciberseguridad como muy importantes dentro de la gestión de los riesgos en un hospital, y allí llevamos un acompañamiento en la gestión del riesgo, y una vez que tenemos ya un riesgo residual evaluado, podemos también incorporar soluciones de seguros en ciberseguridad para sanidad. Somos una empresa especializada totalmente en sanidad, no trabajamos en ningún otro sector. No voy a insistir mucho en las problemáticas que hay en los hospitales, porque yo creo que a esas alturas ya todos sabemos perfectamente los problemas que tenemos, de todos los accesos que puede haber. Cada vez hay más conexiones en remoto, más equipos diferentes con problemas de gestión y de coordinación entre los diferentes responsables. Quería centrar en 3 puntos importantes. Uno, primero, tenemos que saber que tenemos conectado a la red para poder analizar su nivel de riesgo, tomar decisiones y poder ver dónde tenemos que proteger y dónde tenemos que poner el foco en la protección. Como ejemplo, que me ha estado también hablando antes Eladio, los ataques que tenemos dirigidos, el principal en el sector sanitario, el ransomware. Y es un poco en lo que voy a enfocar la presentación. Y una vez que sabemos qué tenemos y qué está pasando, hay que poder reaccionar. Entonces, ¿cómo podemos tener una respuesta automática que corte estos ataques, que aísle los equipos y que nos ayude a controlar lo más rápidamente posible un posible ataque para poder resolver el incidente a la mayor velocidad? En esta labor de acompañamiento que hace Reliens a los pacientes, perdón, a los hospitales, además de toda esta labor de gestión de riesgos y análisis, proponemos soluciones tecnológicas. En concreto, en este caso, quería presentar a CyberMedics. Es una solución expresamente para el sector sanitario. Esto quiere decir que tiene datos y bases de datos específicas de todos los equipos médicos, sus protocolos y formas de funcionamiento para poder analizar el comportamiento de la red y poder detectar a tiempo los ataques, comunicaciones indebidas, porque conoce habitualmente quién habla con quién en una red sanitaria. Como puntos fundamentales, tiene sus características de cartografía, identificación de equipos, un scoring de riesgo, donde también se pondera la cercanía al paciente de los equipos, es un nivel más riesgo, más crítico, equipos que son para tratamiento diagnóstico, que aquellos otros que también tienen importancia, pero no están vinculados directamente a la vida de las personas. Eso nos ayuda a priorizar las acciones sobre la red, y también podemos establecer indicadores y KPIs sobre el cumplimiento y gobernanza de los sistemas. Como ejemplo de la detección de equipos, vemos que nos muestra actualizado permanentemente un inventario de todos los equipos conectados, clasificados por sus diferentes categorías, dispositivos médicos, IoT o equipos de TI tradicional, ¿vale? Siempre insistimos un poco en la parte médica por el entorno que estamos, pero también se pueden gestionar otro tipo de equipos conectados. Nos va dando una visión primera del nivel de riesgo, considerando vulnerabilidades, considerando temas de compliance y temas de amenazas. Aquí tendríamos un inventario, el listado completo con todas las características que nos ayudan a hacer filtros, y aquí tendríamos la información que nos da de cada uno de los equipos que ha identificado, con el fabricante, el número de MAC, dónde está conectado, IP, bueno, toda esta información. Y quería destacar esa parte de abajo, que son las etiquetas que caracterizan a los equipos, que se ponen bien de forma automática según cómo vea el comportamiento del equipo, pero también se pueden asignar manualmente. Son importantes porque nos van a servir luego para mandar esta información a los módulos de respuesta y poder actuar sobre la red de forma automática y aislar el equipo en un caso de incidente. Un proceso de un ataque ransomware típico tiene una fase de inicio de entrar en la red, extenderse por ella y luego ya en la fase de cifrado, de robo de datos. ¿Cómo podemos utilizar esta solución de CyberMDX para poder controlar o detectar un ataque de ransomware? Desde luego, en la seguridad normalmente se tiene que actuar por capas. Es muy raro que una solución pueda abordar todo porque las tecnologías tienen que ser diferentes. Entonces, yo me voy a centrar aquí en la parte de CyberMDX. No quiero decir que no haya más soluciones que tengan que colaborar entre todas, ¿vale? En este caso, ¿qué nos puede decir la solución? Si tenemos passwords por defecto, no es una solución que gestione password, pero sí analiza si todavía tenemos equipos con la password de fabricante, que son públicas en la red. Esto nos va a ayudar a poder gestionar esto. Sabemos que en los equipos médicos no siempre se va a poder cambiar, pero podremos tomar alguna medida para que no se pueda explotar esta vulnerabilidad. Y también, como decía, nos da las vulnerabilidades que tenemos en cada uno de los equipos y, por ejemplo, podremos detectar aquellas que están vinculadas en ataques de ransomware, si es lo que queremos vigilar en este momento.
Aquí tendríamos la lista de las vulnerabilidades, nos las categoriza por el scoring, dependiendo del nivel de criticidad, y podremos filtrar también por equipos o por importancia de esa vulnerabilidad en el momento. Aquí entraríamos en la información de dicha vulnerabilidad. Vemos que algunas de estas que están incluidas son utilizadas realmente por ransomware para explotarlas y poder acceder a los sistemas. Pero además de esta información que puede servir al equipo técnico para empezar a aplicar parches o tomar soluciones, podemos generar KPIs directamente por el técnico, por el usuario, por la compañía. Digamos que vienen algunos hechos ya, pero se pueden hacer al momento. Y aquí, ¿qué estamos haciendo? Filtrar equipos que tengan una vulnerabilidad o las que queramos, y además de monitorizarlo, poder mandar una alerta, lo que hacemos es ponerle una etiqueta, gestionar vulnerabilidad, con lo cual el equipo queda marcado para poderlo importar para aplicar reglas automáticas. Y como vemos, nos va mostrando permanentemente cuáles son los equipos que están cumpliendo este filtro que acabo de poner, pero además, en paralelo, vamos a poderlo gestionar, como veremos después. Aquí en este ejemplo vemos que nos está identificando equipos que tienen todavía password por defecto, y de la misma forma podremos aplicar en el centro de control un filtro, un indicador que nos va a ir detectando y automáticamente asignándoles una etiqueta que hemos decidido para poderlos luego enviar a las políticas establecidas de forma automática. En la siguiente fase, donde ya el ransomware intenta descargarse, si es que es así, software de la red malicioso para poder seguir su ataque, o intenta extenderse entre los diferentes equipos para ya hacerse con el control de la red. Aquí la herramienta, con la capacidad que tiene de análisis de tráfico, nos va a poder identificar este tipo de situaciones. Por ejemplo, este equipo se está conectando a un sitio categorizado como malicioso y de descarga de software de ransomware. Esto nos va a generar una alarma que vamos a poder reaccionar también. O podemos estar detectando escaneos en la red que estén intentando buscar equipos vulnerables para seguir el ataque e ir expandiéndose y tomar el control. Y ya al final, bueno, pues ya sabemos, intentarán robar datos para una extorsión luego para no publicarlos, o destruir los backups y cifrar los datos para pedir un rescate también. Aquí lo mismo, podemos configurar la herramienta para que nos avise de comunicaciones, por ejemplo, con países prohibidos, donde típicamente el hospital nunca va a tener que mandar información y nos salte una alerta cuando vemos que hay ese tipo de tráficos, pero también podremos definir estos KPIs, como he dicho antes, para que nos etiquete equipos que, por ejemplo, envíen datos de salud a entidades externas o envíen datos de salud a estos países prohibidos en la lista configurable, que de lo mismo nos va a volver a etiquetar. Una vez que conocemos estas situaciones de riesgo que tenemos en la red y queremos controlarlas, ¿qué hacemos? CyberMDS forma parte de un grupo de soluciones de Forescout, Forescout Continuum Platform, donde cada una de ellas tiene una función específica. CyberMDS lo que haría es levantarnos todos los equipos conectados y situación respecto al riesgo y asignar estas etiquetas. Y a través de otras soluciones como iControl y iSegment podremos actuar sobre la red de forma automática, de manera que asignemos el equipo a una VLAN, lo apliquemos reglas o le apliquemos las restricciones de tráfico que creamos oportunas. Esto está integrado naturalmente y entonces se aplican de forma automática. Una vez que se lee la etiqueta, esta información se actualiza permanentemente y se va generando ese tipo de control. Aquí vemos cómo está importando los datos desde CyberMedics en las herramientas de control de la plataforma. Ahí abajo tenemos un gráfico donde está diciendo, en este caso, los 5 equipos que están etiquetados desde CyberMedics para su gestión. Y bueno, enseñaros unas pantallas de qué podemos llegar a hacer. Podemos actuar con las propias herramientas restringiendo tráfico. Pues si vemos que tiene un password de fábrica, podremos decir, mira, pues aquí no va a poder hacer un telnet nadie porque no queremos que explote esta vulnerabilidad, o restringimos de alguna forma. Aquí tenéis una lista un poco para que veáis. No vamos a entrar en todas las posibilidades porque esto no vamos a hacer aquí una demo. Pero sí que quiero remarcar que esto es automático, están predefinidas las reglas y allí ya al llegar con la etiqueta se le asignaría de forma dinámica a los equipos. Aquí vemos que estamos asignándole a una VLAN concreta, nos llevamos a un equipo a un sitio restringido porque queremos que siga funcionando, pero no podemos aplicar ciertas reglas de tráfico en la red también. Aquí lo que estamos enviando son unas ACLs también para reconfigurar el equipo y restringir las comunicaciones. Y además de esta integración con la propia plataforma, también existe un gran número de integraciones para poder actuar sobre el perfil, el perímetro de la red. Aquí en este caso estaría enviando también el equipo a un equipo dinámico preconfigurado en un firewall de Palo Alto, de forma que se le aplicarían unas reglas y le cortaríamos el tráfico de la manera que esté ya preasignada en esas políticas. De manera que lo que intentamos es
identificar las situaciones, categorizarlas y actuar tanto dentro de la red interna como en el perímetro para controlar esos tráficos y detener el ataque lo antes posible. Solo destacar estas 3 ideas: la necesidad de conocer todo lo conectado a la red, detectar cuanto antes un ataque de este tipo de ransomware, porque es clave para evitar su extensión y un mayor daño, y la importancia de una respuesta automatizada a esas situaciones y de forma orquestada entre todas las soluciones que tengamos en la compañía para que la respuesta sea más fuerte y más sólida. Y hasta aquí. Muchas gracias, Laura, por la precisión y la puntualidad. Has clavado 12 minutos. A continuación, don Alberto Martín de los Santos, director de ciberseguridad de Inetum, nos va a hablar sobre ataque a la cadena de suministros en el entorno sanitario. Pues muchas gracias, Eladio, y muchas gracias a todos por estar aquí, también a la Sociedad Española de Informática de la Salud por invitar a Inetum. No sé si se me oye bien, ¿sí? Tengo buena voz. Bueno, pues un poco lo que queremos hablar hoy, o lo que he venido a contar hoy, es una reflexión con vosotros sobre uno de los principales problemas que vemos desde Inetum, desde el Departamento de Ciberseguridad de Inetum, en el entorno sanitario, ¿vale? Que es el ataque a la cadena de suministro. Es cierto que en otros sectores también se produce, pero bueno, dentro del sector sanitario nosotros consideramos que por la complejidad que tiene este sector, pues es especialmente sensible, ¿vale? No quiero aburriros mucho, ¿vale? Simplemente para aquellos que no conozcáis Inetum, simplemente contaros que somos una multinacional presente en 27 países, ¿vale? Somos unas 27.000 personas. Estamos muy enfocados en el I+D, tenemos 7 centros de I+D, uno de ellos aquí en España, ¿vale? Y a lo mejor algunos nos conocéis por nuestras anteriores siglas de GFI o Informática El Corte Inglés, ¿vale? Con respecto un poco al departamento de ciberseguridad, pues bueno, somos un departamento de ciberseguridad que hacemos todo tipo de servicios, consultoría, auditoría. Tenemos un SOC con presencia en España y también con un equipo en Latinoamérica. Y de aquí, de esta información que sacamos del SOC, ¿vale? Tenemos un equipo de inteligencia que está constantemente pues, preparando informes sobre precisamente pues, sectores específicos como puede ser el sanitario, ¿vale? Nosotros tenemos además un equipo especializado en OT, ¿vale? En OT y OT, en ciberseguridad, y de estos dos equipos pues hemos extraído bastantes conclusiones, ¿no? O bastante información, y era un poco lo que queríamos compartir hoy un poco con vosotros. Bueno, a ver, aquí. Vale. Bueno, yo creo que todos somos un poco conscientes de los diferentes ataques. Yo creo que se han ido comentando. Ayer también sé que se comentaron diferentes tipos de ataque, ¿no? Que hay en este entorno, y algunos de los cuales pues, son bastante significativos, ¿no? Ha comentado antes Laura el tema del ransomware, pero bueno, nosotros uno de los principales problemas que vemos en el entorno sanitario, y que se comentaba también en la sesión anterior, son los datos, ¿no? Lo que nos dicen ahora mismo los informes de inteligencia del SOC es que los datos del entorno sanitario son mucho más valiosos que, por ejemplo, datos de tarjetas de crédito, ahora mismo ya, ¿vale? Están mejor valorados en el mercado negro, ¿no? Como comentaba antes Eladio, en ese mercado. Y para nosotros, pues bueno, este es un hecho muy relevante, ¿no? Por decirlo de alguna manera, es un entorno muy goloso en el que pues los diferentes actores que comentaba antes Eladio, pues quieren hacer presa de este sector, ¿vale? Es cierto que si el informe que presento aquí es un informe muy basado en Estados Unidos, no está basado a nivel mundial ni focalizado en Europa, pero yo creo que es bastante extrapolable, ¿no? En el que, bueno, si le preguntan a los responsables de ciberseguridad de los entornos sanitarios cuáles son los principales ataques, ¿no? O cuáles son las principales preocupaciones, bueno, pues una de ellas es el ataque a la cadena de suministro, ¿no? No sé si todos tenemos claro qué es el ataque a la cadena de suministro, ahora lo explicaré, ¿no? Pero digamos que esta es una de las grandes preocupaciones, ¿no? Por la complejidad que tiene detrás, ¿vale? No es una situación en la que con una única herramienta o con un único tipo de protocolo o con un único tipo de normativa, ¿no? Pues podamos hacer frente a este tipo de ataques, ¿vale? Vale.
La cadena de suministro. Bueno, al final, ¿en qué consiste aquí y en otros sectores, ¿no? Al final nosotros tenemos un aprovisionamiento de terceros que llega desde una fase inicial, ¿vale? De servicios que pueden ser servicios de todo tipo, productos de todo tipo, puede ser materiales o no materiales. Y en toda la cadena, desde que se aprovisionan hasta que se sirven y se facturan, pues lo que es la organización está expuesta a diferentes tipos de ataques, ¿no? A esas, entre otras, esas vulnerabilidades que también comentaba Eladio, ¿no? Yo creo que hay algunos casos relevantes que supongo que algunos conoceréis bien. El tema de SolarWinds, yo creo que muchos de vosotros conocéis, ¿no? Al final lo que ocurre es que cuando tenemos un impacto en estos proveedores de software, de hardware, de infraestructuras, incluso de proveedores de información, ¿no? Para que las organizaciones consumen, que este sector sanitario consume, ¿vale? Pues esos ataques pueden provocar la paralización de un servicio o pueden provocar daños a las personas, ¿vale? Y ahora comentaremos algún caso, ¿vale? Vale. Además, nos encontramos en un entorno especial en el que empiezan a convivir muchas tecnologías novedosas y muchos sistemas legacy, que todos también conocemos, ¿no? Entonces empezamos a tener sistemas muy potentes, muy modernos, en el que se van combinando tanto la parte IT como la parte más operacional o la parte IoT y también la IoT medicalizada, ¿vale? Con esa complejidad de sistemas antiguos legacy, sistemas muy modernos, ¿no? Y proporcionados por una gran cantidad de actores terceros, ¿no? Y todo eso hay que gestionarlo y si no lo contemplamos desde un punto de vista de la ciberseguridad, pues podemos tener un impacto muy grande, ¿no? Bueno, como comentábamos, ¿no? Principales amenazas, ¿no? Y consecuencias que pueden suceder de este ataque a la cadena de suministro. Bueno, ransomware, phishing, denegación de servicios, ahí veis algunos ejemplos, ¿vale? En el que, bueno, pues lamentablemente puede llegar a provocar la muerte de un paciente, ¿no? Comentaba ayer con el CISO de un gobierno regional, ¿no? Que en un momento dado, ante un problema que hubo precisamente en el ataque a la cadena de suministro de un fabricante de TAC, se vio en la situación de decir, ¿qué hago? ¿Paro el TAC o no paro el TAC? ¿Vale? Y era o los paraba, ¿no? O se metían en una situación un poco delicada, ¿no? Al final lo paró, ¿no? Y ese tipo de decisiones son muy duras porque, bueno, pues estás paralizando el servicio de ese hospital, en este caso concreto, ¿no? ¿Por qué ocurrió esto? Bueno, pues porque probablemente ese TAC pues no tuvo una política de ciberseguridad adecuada en su momento, ¿no? O no se contempló algún tipo de protocolo de ciberseguridad adecuado y, bueno, eso provocó que seguramente también por un diseño no seguro, pues que se llegara a esta situación, ¿no? Entonces, este tipo de situaciones, pues al final nos causan multitud de problemas, ¿no? Como hemos dicho, daño a las personas, hay varios ejemplos de ellos, ahí os dejamos uno, ¿no? Pérdida de reputación, pérdidas económicas y luego, como comentábamos también, el tema que ocurre con el tema de la pérdida de los datos, ¿no? Y la responsabilidad legal que hay con los pacientes, que se comentaba también de manera tangencial en la anterior sesión, ¿vale? Bueno, aquí hay un caso que lo cuento, que supongo que algunos conocéis, ha habido muchos, ¿no? Del caso de un marcapasos. A mí este tipo de casos me toca de cerca porque yo tengo un familiar muy cercano que tiene un DAI y otra persona muy cercana a mí, familiar también, pues lleva una bomba de insulina, ¿no? Entonces, estos dispositivos se conectan, como sabéis, ¿no? Bueno, en un caso, este ya es más antiguo, ¿no? Se hizo un análisis en el que se descubrió que los marcapasos eran totalmente vulnerables, ¿no? Y en otro caso, que lo publicó el INCIBE, no solamente se publicó que eran vulnerables, sino que la conclusión a la que se llegó es hay que reemplazar a esos marcapasos. O sea, hay que llevar a toda esa gente otra vez a los hospitales y sustituirles, ¿no? Con el consiguiente problema que tiene eso, ¿no? Entonces, lo pongo un poco como ejemplo, que a lo mejor puede parecer un poco peliculero, pero no lo es, ¿vale? O sea, son situaciones que ocurren de verdad, ¿no? Entonces, al final aquí tenéis otro claro ejemplo de problema en la cadena de suministro, ¿no? Un fabricante, en este caso,
bueno, con unos dispositivos vulnerables, ¿vale? Bueno, ¿y qué podemos hacer? Bueno, pues podemos hacer muchas cosas, ¿no? Pero nosotros un poco lo que siempre estamos asesorando desde el Departamento de Ciberseguridad es lo que llamamos aquí un círculo virtuoso entre la responsabilidad propia, ¿no?, que tiene la organización sanitaria de protegerse desde un punto de vista de ciberseguridad, ¿no?, y la responsabilidad compartida con el tercero, ¿no? Es decir, ahí veis un poco, pues, elegir proveedores con compromiso en la ciberseguridad. Nosotros desde el SOC damos servicios de SOC, por ejemplo, a una empresa médica sueca, no voy a decir más, fabricante de hardware, de hardware y de software de productos médicos, ¿vale? Y, por ejemplo, el nivel de compliance que tienen es muy fuerte, ¿no? O sea, tienen un alto sentido de la ciberseguridad y tienen un equipo de ciberseguridad muy potente, ¿no? Bueno, pues esto es un poco lo que hay que buscar, ¿no? Proveedores que tengan ese compromiso, ¿no? Por supuesto, establecer políticas estrictas, ¿no?, con esos proveedores, establecer protocolos de validación periódicos, ¿no? Y luego también, con la responsabilidad compartida, se trata de que haya un proceso de colaboración, ¿no? Ahí vemos, pues bueno, asesorarles, divulgación y notificación bidireccional entre ambas partes, ¿no? Trazabilidad para que si hay un incidente en la cadena de suministro poder hacer un seguimiento correcto, ¿no? Y evaluación periódica de esta relación, ¿no? Y por terminar un poco, ¿no? Pues bueno, aquí pongo algunos ejemplos de cómo aterrizar esto un poco más, ¿no? Desde un punto de vista de la interlocución con estos terceros, siempre hay que poner un punto de contacto de ciberseguridad entre la organización sanitaria y el proveedor, siempre. Entonces, eso va a ayudar a que si existe un problema en la cadena de suministro, en ese proveedor, tengamos un punto donde ir, poder hacer seguimiento, poder hacer monitorización de lo que está ocurriendo, ¿vale? Formación interna, pero también sobre proveedores, ¿vale? En cuestión de ciberseguridad interna, pero también exigírsela a los terceros, ¿vale? Y luego ahí pongo, bueno, algunas pinceladas de cosas que se pueden hacer, tanto a nivel de procedimiento como a mejora de las operaciones, ¿no? Basado en procedimientos, bueno, confianza cero, contraseñas seguras, cosas obvias, ¿no? Notificación de incidentes, auditorías periódicas. Y luego desde un punto de vista de herramientas de seguridad, que hay muchas en el mercado, y aquí luego se va a contar alguna, pues bueno, ayer se estuvo hablando de temas de segmentación, muy importante, ¿no? Sensores específicos con profundidad de análisis, ¿vale? O tener un gran inventario de activos un buen inventario de activos para poder hacer un seguimiento correcto en el caso de un incidente de seguridad, ¿vale? Bueno, no me quería extender más, era compartir con vosotros esta reflexión. Es un melón, perdonad que lo diga así, importante y grande, ¿no? Pero tenemos que ser todos conscientes porque es un punto vital a la hora de proteger la ciberseguridad de estos entornos. Muchas gracias. Muchas gracias, Alberto. La verdad, 12 minutos también. Lo habéis entrenado, ¿no? Estoy viendo. 12 minutos. Estáis clavando el tiempo. Bueno, don Miguel Ballesteros García viene a continuación. ¿Qué tal? Él es ingeniero informático, máster en seguridad informática, con más de 5 años de experiencia en el sector salud. Es el director del SOC Cyberbit, en el que se agrupan los servicios de seguridad ofensiva y defensiva de la marca del grupo OSIA. Y nos va a hablar sobre la mejora de la efectividad del SOC mediante la vigilancia sobre la red. Con Emma, muy bien, cuando quieras. Bueno, buenos días a todos. En primer lugar, pues dar las gracias a los asistentes y también a las 6 por permitirnos estar un año más aquí. Y bueno, soy Miguel Ballesteros, director del SOC de Cyberbit, que forma parte del grupo SI y bueno, como ha dicho Eladio, pues voy a hablar de las mejoras en los procesos, las capacidades de un SOC haciendo uso de la herramienta EMMA del Centro Criptología Nacional. Vale. Bueno, una breve introducción de algunos problemas del sector, aunque bueno, ya llevamos entre ayer y hoy hemos visto varios y de hecho luego veremos unos casos de uso, los más comunes también en el sector. Algunos ha centrado ya Laura y también Alberto, así que no
no son nuevos, ¿no? Y por último, unas breves conclusiones. Bueno, una presentación de Cypherbit. Cypherbit es una empresa de nueva creación, es una empresa que está dentro de Grupo ESIA y tiene el objetivo de agrupar pues, las capacidades de ciberseguridad y de cifra en las que tiene experiencia el grupo pues, de más de 45 años. Somos más de 160 profesionales y ofrecemos pues, soluciones innovadoras centradas pues, en diferentes sectores, como puede ser pues, defensa naval y terrestre, aeroespacial, administraciones públicas, sanidad e investigación, cuál es el objeto del foro, infraestructuras críticas, telecomunicaciones, transporte y logística, banca y seguros y energía. Bueno, pues en cuanto a los problemas y soluciones centradas en el sector, pues debido a la transformación digital y, bueno, desgraciadamente también a la pandemia, pues ha sido necesario dar acceso remoto pues, a muchos más fabricantes, a personales sanitarios. Ha sido necesario desplegar muchísimo equipamiento, pues IoT, equipamiento OT que a lo mejor tradicionalmente no estaba conectado a la red, pero también ha sido necesario conectarlo, y luego pues el despliegue de muchas soluciones novedosas que hacen uso de tecnologías como Big Data o inteligencia artificial. Al final, ¿en qué ha derivado todo esto? Pues en que la superficie de exposición de los organismos sanitarios ha crecido enormemente y es necesario gestionarla para evitar posibles incidentes de seguridad. Y para esto es en lo que nos puede ayudar EMMA. EMMA es una solución del Centro Quintológico Nacional, es una solución que busca complementar capacidades de seguridad de los organismos y para eso tiene diferentes módulos. No busca, digamos, sustituir ninguna otra herramienta de SOC o herramientas que estén desplegadas, sino que busca pues, complementarlas o mejorar sus capacidades. Y más allá de la parte técnica o tecnológica, pues también nos ayuda a cumplir pues, 30 controles del esquema nacional, lo cual, pues, desde el punto de vista de certificación y mantenimiento, pues, agiliza el proceso de certificación y facilita el mantenimiento continuo de estas certificaciones en el esquema. Y a partir de aquí, pues, hemos querido centrar el tiro en 3 casos de uso, creados en base a nuestra experiencia en el SOC, lo que hemos visto en este sector, y luego, pues, qué acciones o qué capacidades tendría el SOC con las herramientas desplegadas y qué mejoras podría aportar EMMA en cada uno de los casos. En este primer caso, pues es el ataque a la cadena de suministro, lo acaba de comentar además Alberto, es un ataque que es bastante común y en este caso pues lo hemos querido contextualizar pues algún proveedor que por medio de una VPN directamente al CPD pues para hacer algún mantenimiento, alguna actualización de alguna solución que tengamos desplegada, pues bueno, digamos que accidentalmente introduce un malware porque tiene el equipo infectado. Y a partir de aquí, pues este malware, esta APT, puede extraer información de historiales clínicos para luego hacer extorsión a los pacientes. En este caso, pues digamos que el SOC, pues con las herramientas que tiene desplegadas, ya sea pues un EDR, cuando toca algún equipo que sea corporativo, pues puede detectar este tipo de ataque y si tiene capacidades de respuesta, pues pudiera bloquearlo o, por ejemplo, a través de un SIEM, pues viendo el comportamiento anómalo en la red, pues también podría detectar este tipo de ataque, ¿no? De comportamiento anómalo. En el caso de tener, digamos, capacidades de respuesta, que no en todos los casos está dentro del alcance de los servicios del SOC, pues podría responder. Y en otro caso, pues sería necesario pues, comunicarlo al centro con el tiempo, ¿no? de demora que puede tener en esa respuesta. Y aquí hay un punto importante y es que el objetivo, el foco de este ataque no es un equipo corporativo, es un equipo de un proveedor o de un, digamos, usuario externo, ¿vale? Si estuviera EMMA desplegado, ¿qué capacidades nos aportaría o qué mejoras? Pues primero, nos aportaría una vigilancia especial en este tipo de acceso remotos, lo cual podríamos detectar antes incluso este tipo de ataque. Podríamos controlar la postura de este tipo de dispositivos externos, ya sea pues con una serie de directrices sin las cuales no pudiera acceder a la red del centro o en el caso de alguna excepción pues se podría
dejar que ese dispositivo se conectara, aunque cumpliera solo una parte de las directivas, pero esto le daría al SOC pues, una alerta, ¿no?, de que es necesario pues, sobre ese dispositivo, sobre esa empresa que estuviera accediendo, pues tener una vigilancia proactiva, o al menos saber que esas conexiones tienen un riesgo elevado. Y también, gracias a la posibilidad de segmentación de la red, pues también sería posible que en caso de infección, pues se pudiera acotar el movimiento que puede hacer este malware, esta APT por la red, por ejemplo, pues creando VLANs específicas de este proveedor para que solo pudiera acceder a ese tipo de equipamiento. Otro caso de uso es el de Rogue Device, y en este caso pues hemos puesto un ejemplo de un archivo que llega por correo, un archivo malicioso. A partir de ahí, pues un agente malicioso podría tener acceso a diferentes dispositivos, muchos de ellos, pues, dispositivos como IoT o OT, que no están tan controlados como la parte IT, y a partir de ahí pues, podría pivotar también para robar información y vender en el mercado negro. En este caso, pues se podría ver desde la parte del SOC pues, comportamientos anormales por la red, y en el caso de ser dispositivos desconocidos, no estaría tan claro, y es un poco también un ejemplo como el que ha puesto Alberto, no estaría tan claro si es posible aislar o hacer un tipo de respuesta sobre ese equipo o si esos comportamientos son legítimos. En algunos casos nos hemos encontrado pues, algunos fabricantes de dispositivos médicos que hablan con un departamento, pide al equipo de informática una IP, se conecta y realmente no sabe bien para qué es ese equipo, qué conexiones tiene, qué protocolos, si es necesario que se acceda afuera de la red o no. Por lo tanto, en este caso, pues en la mayoría de las veces es necesario hablar con el centro, con el departamento de informática, hacer una investigación antes de cortarlo y que pueda afectar pues, a un servicio médico. En este caso, con Emma, haciendo uso también de la parte de visibilidad, podríamos tener un inventario automatizado de todos los equipos que se conectan a la red. Ya de primeras en esta conexión podríamos contextualizar este tipo de dispositivo, o sea, sería mucho antes de que pudiera ser objeto de un ataque, y con esa información el SOC y también el equipo del propio centro, el departamento de informática, podría mejorar en la, decisión de cortar o no ese dispositivo médico. Y además también, pues como hemos visto antes con el módulo de segmentación, se podría evitar que aunque estuviera alguien pivotando sobre ese dispositivo, pudiera llegar a todas las partes de la red. Por lo cual aquí tenemos una mejora en la parte de prevención con la segmentación y también una mejora en los tiempos de gestión del posible incidente. Y por último tenemos el caso del ransomware, pues algún empleado que pueda meter un dispositivo que tenga un ransomware, a partir de ahí que se mueva lateralmente por la red, secuestrando todos los dispositivos. En este caso, pues el SOC podría haber esta alerta también por parte del EDR. Si es una amenaza conocida lo pararía, pero si es un 0 day, pues realizaría todo su funcionamiento. A partir de ahí se activaría el protocolo de respuesta ante incidentes que estuviera pactado con el centro, en el caso de que estuviera ya claro, y a partir de ahí pues empezaría el proceso de la gestión del incidente, en el mejor de los casos tirando de copias de seguridad. Aquí con Emma, pues también gracias al modelo de segmentación podríamos acotar el movimiento lateral de ese ransomware, por lo tanto podría secuestrar un menor número de equipos, y además de cara a esta posible respuesta sería posible crear VLANs de cuarentena y VLANs limpias para poder pues, ir limpiando equipos y tener esa contención bien controlada y que no derive en una expansión de ese ransomware por otro tipo de redes. Para concluir, pues simplemente un poco hacer foco en los puntos principales y en las mejoras que nos aporta esta solución del centro. Tendremos una visibilidad y vigilancia de todos los equipos cuando se conecten a la red y podríamos contextualizarlos para que desde el SOC tener mucha más información de todos y ser más ágiles en la toma de decisiones. Además, tendríamos un mayor control y podríamos tener capacidad de respuesta en el caso de que no nos la aporten otras soluciones para aislar esos equipos en caso de incidente, y podríamos segmentar las redes
para tener pues, o limitar ese avance de las amenazas en el caso de que se materialicen y se quieran expandir horizontalmente. Además de todo esto, nos ayuda en el cumplimiento del esquema, con esos 30 controles que nos ayuda a cumplir, ya sea pues, primero para la certificación como luego para el mantenimiento. Y luego nos aporta otro tipo de capacidades, gracias a la postura de seguridad, pues tanto por la parte del Bring Your Own Device, en el caso de que esta política esté permitida en la organización, y también de la gestión de invitados. Y un punto muy importante, sobre todo en el tema de la cadena de suministro, este tipo de ataques, que es la vigilancia sobre los accesos remotos de usuarios externos, ya sean proveedores o usuarios profesionales. Y bueno, hasta aquí es la charla con estos puntos principales. Gracias, Miguel. Os adelanto que a los que estáis presentando el producto, al final habrá un turno de preguntas. Yo os adelanto la mía para que la vayáis pensando. A mí me gustaría saber el tiempo de implantación de este tipo de soluciones. Es decir, en una organización como la mía, 35.000 usuarios, 20.000 dispositivos, 1.000 centros de salud, 3 CPDs. Para que os hagáis una idea más o menos del tamaño del problema, me gustaría saber, a ver, no al milímetro, pero sí una indicación de oye, cuánto tiempo se tardaría en implantar estas soluciones. Dejamos para después, para el turno de preguntas. Digo si tenéis que pensarlo, ¿no? Bien, muchas gracias. Pasamos ahora a don Rafael Vidal Iniesta, gerente de negocio de ciberseguridad y gobierno IT de Nunsis, que nos va a hablar sobre protegiendo entornos sanitarios híbridos, IT, OT, IoT con Nozomi y Sirena. Puede ser como usted quiera. Hola. Sí. Bueno, pues nada, muchas gracias a la organización por la oportunidad de participar. Muchas gracias a Consejería de Sanidad de la Comunidad Valenciana por darnos la oportunidad de presentar pues, los trabajos que se han realizado allí en un nivel mayor o menor de madurez. Entonces, bueno, el título de la ponencia estaba así originalmente, luego lo hemos cambiado para acercarse a la mesa, pero es "Y Dios estaba en la última playa, al final protegiendo el último bastión", ¿no? Que era pues con las tecnologías de Nozomi y Sirena que se han testeado en varios hospitales piloto. Somos el integrador Nunsis y básicamente la ponencia se organiza en dos partes, ¿vale? Proyectos de, bueno, un poco el caso de éxito de la Generalitat, bueno, en este caso la Consejería de Sanidad, con algunos ejemplos de problemáticas y qué soluciones se les han puesto, por si alguno de vosotros se ve reflejado. Y en segundo lugar, pues bueno, efectivamente, ¿cuál es el modelo de un cibershock sanitario que pensamos que precisamente combinando estas tecnologías puede hacer que, bueno, que tengáis un servicio que para todos vosotros sea muy rápido y eficiente a la hora de responder, detectar y contener cualquier amenaza? En primer lugar, empezamos pues qué hemos hecho en un servicio de salud y qué cosas qué soluciones se pueden poner. ¿Cuál es la situación del punto de partida? Pues aquí tenemos varias situaciones. La primera era la conexión remota segura, es decir, en confinamiento todos mandasteis muchos profesionales a su casa y de repente hubo la situación de conectarse con el PC de casa. Mi hermana es médico y yo cuando voy a su casa y veo el PC que utiliza, el del chiquillo para jugar, el de ella para hacer el trabajo del hospital y tal, pues te asustas un poco, ¿no? De que algún equipo así pueda estar conectado en remoto. Entonces había una problemática que es, vamos a tener que dejar que se conecten algunos equipos remotos al hospital. ¿Cuáles son las soluciones que se pueden poner? Pues efectivamente habéis presentado Emmavar como solución del centro. Es una de las soluciones para poder chequear que un equipo que se conecte cumple con unos mínimos criterios de Lens a la hora de poder conectarse. O sea que esa solución te valida que no entre ningún equipo que pueda tener problemas de seguridad a tu red y dependiendo de si eres pues, un profesional sanitario o un profesional de una empresa, pues tendrás unos requisitos u otros. La segunda parte es, habrá que poner un agente que no sea intrusivo en el equipo de la persona que está en casa, porque a lo mejor uno tiene antivirus, otro no tiene, lo que sea. Entonces, bueno, se dispuso una solución, en este caso no intrusiva con el endpoint que tenía, que era de Cytomic, para controlar todos los usuarios con una consola donde puedes ver qué pasa con tus 5.000 usuarios que se conectan en remoto para saber cuáles te dan problemas e ir
al foco del posible problema, diciéndole, oye, este equipo que estás conectando puede tener o no este problema y además parar cualquier posible virus, ¿vale? Con lo cual tienes una visión de la gente que se conecta desde fuera. Y la tercera es, bueno, pues para la conexión, para la protección interna, ¿vale? También para los equipos de electromedicina, para protegerlos, pues también se complementó las soluciones que tenía ya cada uno de los hospitales con pues la protección de un endpoint especializado en la parte de ciberindustrial, donde se podía desplegar un agente, porque tenía un sistema operativo abierto donde tú te podías conectar como informático, se desplegaba un agente de tren micro específico, y donde no, se pone un cacharrito justo antes del equipo de electromedicina que ya hace ese antivirus y así te para y te detecta cualquier virus y te hace un parcheado virtual. Es decir, que si el equipo no está parcheado porque es una versión antigua y el fabricante no te lo parchea, tú ya tienes el parche previo justo en la conexión de antes con un cacharrito pequeñito y muy interesante, ¿vale? Para proteger esos entornos. ¿Qué hay otra problemática? Bueno, el control de activos y alerta temprana, que es el objetivo un poco de la mesa, ¿vale? Vamos a probar en varios hospitales pues tecnologías para tomar el control. Primero, como siempre, el inventario de la visibilidad de lo que tienes en los hospitales, que a veces hay cierto descontrol, hay un Excel desactualizado, unos lo tienen mejor, otros lo tienen peor, y cuando vas a la realidad, pues tienes que empezar a consolidar. Entonces hay un trabajo muy importante que tenéis de la realidad versus lo que tenía yo documentado de hace 3 años, de hace 2 años, lo que sea. Y luego empezar a detectar, oye, qué anomalías pueden haber ahí y cómo sería un servicio de detección temprana, porque un proyecto es el de visibilidad y otro proyecto es el de detección de amenazas, con las capacidades que tenga cada uno. Puede atender muchas amenazas, solo las más graves o las que sean. Eso es de lo que centraremos la segunda parte de la presentación, ¿vale? Y el tercero, el intercambio seguro de información, efectivamente, y muchos habréis enfrentado a esta problemática, pues los servicios de salud tenían que empezar a intercambiar información. Primero era con los centros con los colegios, los casos de COVID, posibles información sensible, empezar a intercambiarla. Y no sé si lo sabéis, pero todos aquellos, hoy lo comentaba con algunos DPOs, todos los que tenéis licencias de Office 365, tenéis ahí una joya a la corona que se llama el portal compliance.microsoft.com. Y eso lo tenéis, eso os lo regalo, ¿vale? Ya lo tenéis, pero seguramente no os han dado acceso a muchos de vosotros. Y en ese portal tenéis condensado todos los documentos que se manejan por cualquier vía de Office 365 con los datos de RGPD, de salud, de tarjetas de crédito, de DNI, de lo que sea. Todos los datos los tenéis ahí con el mapa de calor de vuestros usuarios. Aquí tienes un ejemplo de una gráfica que se puede ver con todos los datos que cada día se manejan. Por ejemplo, eso coincide con fin de semana, es el valle, pero luego el lunes y martes todos los datos de RGPD que se manejan dentro de vuestro servicio de salud. Si tenéis cuenta de Office 365 lo podéis ver aquí y podéis hacer un análisis, pues yo que sé, una vez al mes de los usuarios más sensibles que manejan datos para ver si lo hacen bien o vas concienciando. Y en vez de ser un DPO un poquito amargado, siempre respondiendo a los marrones que se encargan, puedes decir, oye, tengo un servicio proactivo y es que cada mes reviso a los usuarios que manejan más datos y los voy concienciando. Tenéis un indicador súper chulo para llevar a gerencia donde dices, todos los meses al ritmo que puedo voy mejorando la gestión de la seguridad y de los manejo de los datos RGPD al ritmo que pueda, ¿vale? Eso ya lo tenéis, o sea que preguntar al que lleve la licencia de Office 365 y que os dé permisos de Data Compliance Officer en el portal de Microsoft, ¿vale? Y si no sabéis cómo, pues bueno, nos pedís a cualquiera de mis compañeros integradores que lleve las licencias, lo que sea, nos pedís cómo poder ver esos datos porque podéis bucear hasta siendo el Compliance Data Officer, podéis bucear hasta el correo que una persona ha mandado con 500 datos de seguridad social a un proveedor externo sin cifrar, ¿vale? Bueno, esa es la tercera problemática. Y ahora nos vamos a centrar, nada, en una última, ¿vale? ¿Qué es el cumplimiento de Lens? Pues nada, Consejería está haciendo un perfil de cumplimiento interesante de hospitales, ¿vale? Para el Esquema Nacional de Seguridad. Y un poco la clave aquí que se está haciendo es, pues bueno, una solución que nosotros que se distribuye, vamos, que es para controlar la implantación de Lens en multientidad, ¿vale? Es decir, al final todos tendréis un análisis de riesgo, más o menos, a partir de un perfil de cumplimiento del CCN, o cada uno haréis el suyo, o cada hospital hará el suyo, pero al final lo importante aquí es la dinamización. Es decir, eso se queda en un papel y al final las personas, los responsables de seguridad de cada hospital, puede ser que no muevan ni un músculo o puede ser que algunos de ellos sí que sean. Sabéis cuáles son los sponsors que os van a empujar. Entonces, comparando unos con otros y viendo de todas las acciones, aquí un ejemplo de una gráfica, hay 25 acciones para implantar el ENS. Aprobar la política, concienciar a los usuarios, proteger doble factor, lo que sea. Si vais dinamizando y desde el servicio de salud tenéis una visión de todos los hospitales y quién empuja y quién no, pues lo podéis ahí pinchar,
¿vale? Al del hospital que nos hace caso, al DPO que os hace menos caso, decir, oye, mira, fulanito sí que lo está haciendo, tienes alguna dificultad, intentar minimizar los plazos, por lo de los plazos, la pregunta de los plazos, pues intentar acortar los plazos y casi más es una figura de alguien que dinamice y que esté ahí muy encima que de alguien que sea muy experto en la materia, ¿vale? Puede ser cualquier persona que esté dedicada a eso. Bueno, vamos al ejemplo de la detección temprana y la respuesta a incidentes. Pues efectivamente se ha aprobado la tecnología Nozomi como punta de lanza, es una de las tecnologías más antiguas de detección de amenaza basada en inteligencia, en machine learning de patrones, ¿vale? Y Sirena para hablar el lenguaje sanitario. Lo llamamos seguridad semántica. Estos dos productos cubren esta parte. Si cualquiera de vosotros ha hecho un análisis de riesgos de un hospital, que debería, por el Esquema Nacional de Seguridad, por ley PIC o por lo que sea, debería tener un análisis de riesgos, pues habréis enfrentado a la maravillosa Pilar, ¿no? A una de las mujeres del centro con toda su amplitud, ¿no? De intentar pues oye, que el servicio de atención hospitalaria depende de consultas externas, depende de admisión o farmacia depende de estas máquinas, depende de los peces de los facultativos, depende de la historia clínica en el CPD y depende de una serie de equipos de electromedicina. Eso lo tenéis en un análisis de riesgos o más o menos deberíais enfocarlo así. Y habrás hecho un análisis de qué riesgos pienso que tengo en la máquina de electromedicina. Pues imaginaros que tienes una sonda, efectivamente, las que se presentan aquí, Nozomi en este caso, que te detecta anomalías y todo lo que pasa a bajo nivel. Pues imaginaros por un momento, ¿vale?, que podéis conectar las dos cosas. Y el CISO que está en el despacho, que ha hecho el análisis de riesgos, puede conectar esa información con lo que le llega de verdad del día a día de las incidencias que suceden en el entorno. Pues eso es lo que se está haciendo, ¿vale? Entonces os animo a que, bueno, a que veáis estos dos paradigmas. Si empezamos por la sonda, ¿vale?, que es la que va a detectar en operación cualquier anomalía, pues la sonda Nozomi se centra en dos partes. La visibilidad, dando la máxima visibilidad, entendiendo la máxima cantidad de protocolos e intentando entender cómo funciona tu red, dándote un mapa de red donde te dice quién habla con quién, los equipos de las diferentes zonas que se hablan entre sí, qué variables tienen, qué uso se le da a los equipos, etcétera. Eso se lo aprende. Cuando tienes un comportamiento aprendido, cierras una línea base y empiezas a detectar anomalías. Esas anomalías te pueden llevar a muchos falsos positivos, pero aquí una de las claves de Nozomi es que tiene muchas reglas, ahora lo veremos, de detección, ¿vale? Cuando detecta algo sospechoso, será de bajo nivel o de alto nivel, puedes decidir atender solo las de nivel 9, porque mi capacidad es esa, o puedo atender nivel 8, nivel 7, nivel 6, hasta nivel 1, según vayáis avanzando en la madurez. Y esa es la parte de monitorización. Cuantas más cosas detecte y anomalías, pues más información tendréis y conforme vayáis conociendo vuestros servicios de salud y vuestros hospitales, pues más control tomaréis y seguramente menos falsos positivos tendréis, pero es una etapa que hay que pasar. Es una travesía del desierto, pero hay que ir poquito a poco madurando el conocimiento y la detección de estas anomalías. ¿Cuáles son las ventajas de utilizar esta tecnología? Pues no veo nada desde aquí, pero bueno. La seguridad de detección de anomalías en dos vertientes. Anomalías en la operación porque tengo una línea base y eso significa que este equipo nunca había tenido un valor, un sensor de temperatura en una farmacia, siempre mantiene unos valores constantes para que los medicamentos no caduquen. Entonces, eso se lo aprende durante la fase de aprendizaje y a partir de ahí te va a detectar si ese sensor está fuera de rango o si por las noches siempre tiene una temperatura y de repente tiene otra temperatura otro día. 2 minutos. Vale. Reduce la resolución de problemas porque te hace ser más rápido, ¿vale? Y aquí es un poco las claves de la comparativa. Lo más importante, que hay una serie de dispositivos médicos y de dispositivos IoT que detecta, que puedes integrar con la información del análisis de riesgos a través de la plataforma Sirena y entonces cuando te llega una alerta sabes que es de farmacia y a lo mejor hasta la puedes renombrar y decir, mis medicamentos tienen una temperatura normal y no solo este sensor tiene un valor anormal. Puedes traducirlo al lenguaje del negocio. Habrá protocolos sanitarios y aquí un tema muy importante. La inteligencia de amenazas, puedes incorporar reglas Yara Sticks, que para vosotros sonará un poco a chino, pero los CiberSOC, los que están en la Red Nacional de SOC y el CCN, a nosotros nos va proporcionando estas reglas de seguridad. Oye, detecta esto que es sospechoso. Y si hay un ataque, nosotros podemos incorporar esa regla para ver si se produce algún ataque en los hospitales de algo que ha aparecido hoy, manualmente. Tenéis un mapa visual de relaciones entre activos y, como os decía, el análisis de riesgos también lo podéis ver. Esto es un ejemplo de un análisis de riesgos que os comentaba, que se puede hacer gráficamente en la plataforma Sirena y al final lo puedes conectar y decir, todos estos activos de farmacia están asociados al servicio de farmacia y los equipos de rayos al servicio de rayos. ¿Qué pasa entonces cuando te llega una alerta? Aparte de ver que el equipo
que tiene alrededor de dónde le viene el ataque y cuál es el equipo atacado posiblemente o que tiene la anomalía, tienes la capacidad de detectar una serie de alertas que van a ser muchas. Como os digo, podéis atender solo las más graves, las menos graves o ir poquito a poco avanzando, pero lo más importante es que en la alerta te va a aparecer el servicio afectado, la importancia del negocio, que no es lo mismo el sensor de temperatura de un quirófano que el sensor de temperatura de una sala de visitas, ¿vale? Eso una sonda no sabe que una cosa es más grave, pero si lo has conectado a negocio, sí que te va a decir que unas de nivel 9 y otras de nivel 2. Y además tienes el responsable del activo, el responsable de la misión, le informas automáticamente que hay un problema en su servicio y lo importante que puedes alimentar y que los dos se hablen. El CISO que tenga información de operaciones y operación que tenga información del análisis de riesgos. Lo último que os vamos a aumentar, hay una iniciativa del INCIBE para potenciar tecnología de todos los actores que estamos aquí, donde participan tanto servicios de salud como integradores como fabricantes. Se trata de llevar tecnología española al mundo. Y eso hay unos retos que os invito a participar, que se trata de, vamos a tratar de que un CiberSOC, en vez de ser genérico, tenga piezas de tecnologías españolas, que muchos fabricantes están aquí, integradas con tecnologías extranjeras que no pueden competir con las españolas, o sea, las españolas con las extranjeras, y con las mejores piezas tratar de hacer un CiberSOC que hable en lenguaje sanitario, que te avise una alerta en el lenguaje que vosotros queréis, cogiendo todas las cosas que os pasan y traduciéndolas en lenguaje natural. Entonces, bueno, pues nada, os animo a que os podáis interesar y sumar a esta iniciativa, seáis fabricante, integrador o servicio de salud. Y ya está. Muchas gracias, Rafael. A continuación, y en último lugar, don Neftalí Mañez, arquitecto de soluciones de Simulate para el sur de Europa, que nos va a hablar sobre la realidad versus expectativas, descubriendo la verdad sobre el nivel de seguridad. Cuando quiera. Hola, ¿me oís? Vale, parece que sí. Bueno, antes de nada, agradeceros que estéis aquí todavía y que, por supuesto, espero que os interese lo que os voy a contar, ¿no? Realmente, hasta aquí me llegó. Debe ser que soy de Guardicore también. A ver. Que no está cargada. Vale. Bueno, realmente, cuando me comentaron de hablar algo en 6, estaba pensando de cómo hablar de la experimentación, ¿vale? En realidad, probablemente somos, voy a decir, los que estamos aquí, la disciplina que más experimental resulta entre todas las que existen, ¿vale? No somos como las matemáticas, que probablemente trabajan con cosas abstractas. Nosotros nos basamos en inducción y deducción de patrones, ¿vale? En quien ha cogido unos determinados casos de una enfermedad y ha diagnosticado que eso ahora se va a llamar gripe, o que eso se va a llamar paludismo, etcétera, por inducción, y luego hemos deducido a partir de ello cuál es el tratamiento. Bueno, pues toda la gente que tiene paludismo se arregla con esta medicina, la siguiente se va a arreglar también, ¿vale? Deducción e inducción, ¿verdad? Sencillo. Bueno, también recordemos las fechas que son, ¿vale? Yo tuve la suerte de que el día 14 de febrero pues estaba cenando con vosotros todos en un sitio, ¿vale? Pero pongamos un caso utópico de una persona que, bueno, pues una pareja, día 14, ha estado preparando una buena cena, ha descubierto que existe el vino rosado, le ha preguntado a ChatGPT cuál es la diferencia entre foie y paté otra vez, ¿vale? Y poco a poco lo tiene todo preparado. Velas, una cena, una película que tiene Netflix preparado, llega la otra persona, se sientan, sirven el vino, encienden las velas y en ese momento llegan a Netflix y resulta que, vaya, esa cuenta que compartía ahora ya no funciona, ¿vale? Caen sudores fríos, miras, enarcas la ceja, te miran, se te ocurre la mejor frase que puedes decir, que es, la semana pasada esto funcionaba, ¿vale? No vamos a seguir la historia por ¿y con quién estabas probando la semana pasada o qué veías tú la semana pasada? Ahí ya no me voy a meter. Pero hay una palabra que se te queda en tu cabeza después de esto y es pruébalo, ¿vale? ¿Y si lo hubiera probado antes? ¿Vale? Bueno, pues esa es la base, probar las cosas. Realmente, una cuenta de Netflix vale muy poco, que son 10 euros, 15 euros, ¿vale? Luego también preguntas, bueno, me compraré una a mí, no la compartiré la próxima vez. Pero la realidad es que estamos hablando de tecnologías, ahora los que estamos aquí en serio, que no son 15 euros.
¿vale? Más o menos unos 200, unos 160 billones de dólares al año de presupuesto es lo que se gasta en un montón de tecnologías. Y no nos equivoquemos, las tecnologías funcionan muy bien. O sea, detrás de cada una de esas marcas hay miles de personas que se encargan de hacer un EDR que funcione, un SM que funcione o un antivirus que funcione. Pero eso no quiere decir que no debamos probarlo. ¿Por qué? Porque si no, llegará un momento en que cuando tengamos que poner la película, pues nos salga el cartel de Netflix. Esa es la clave. Probarlo. Bueno, ¿y cómo lo probamos? Seguramente algunos de los que estáis aquí habéis oído hablar de algo que se llama Mitre Attack. ¿Vale? Mitre Attack al final es un framework, es una manera de modelar. ¿Vale? Decirlo de alguna manera simple, es una manera que tenemos de probar algo descomponiéndolo en partes. ¿Vale? ¿Cómo lo hacemos? Pues con una medida de tácticas o de técnicas que nos permitan probar las cosas. Y de eso trata Cimul, de daros a vosotros la posibilidad de que podáis probar las contramedidas y vuestras configuraciones de manera continua. ¿Eh? Más para que no os pase lo de antes. Por ejemplo, tenemos una serie de TTPs que modelan cómo actúa el malware, que modela cómo son o cómo funcionan cada una de las fases. ¿Vale? De aquí no creo que nadie tenga una pasarela de correo electrónico que no tenga ningún tipo de protección, ¿verdad? Iba a decir que levante la mano, pero no creo que lo vaya a hacer nadie. Pero la idea es que todo el mundo hemos implementado algún tipo de protecciones, pero las hemos probado. Estas son las primeras que tenemos que probar, las perimetrales. Nuestro sistema de correo, nuestro sistema de WAF que protege nuestros servidores, nuestros sistemas de cortafuegos, incluso nuestros sistemas, voy a decir, de perímetro en general con reconocimiento. ¿Vale? Todos hemos hecho una inversión. Lo interesante es ser capaces de tener un rendimiento constante, predictivo y que seamos capaces de asegurar, cuando alguien viene a preguntarnos cómo funciona nuestra perimetral de correo, que seamos capaces de dar una respuesta. Si yo os pregunto aquí qué tal funciona, voy a tener 3 respuestas. Bueno, bien y ya veremos. Lo que me interesa es ser capaces de que me podáis responder con un número de eficiencia de una manera sólida, ¿vale? Para que cuando venga el siguiente log4j me digáis, no, esto se para en la perimetral en este sitio desde el minuto 1. ¿Y me cuentas? ¿Vale? Lo que queremos es daros visibilidad de cómo funciona vuestra tecnología. Esto es toda la parte perimetral, pero también tenemos la parte, voy a decir un poco más de explotación, la parte más de sistemas, ¿vale? Y aquí, claro, estamos hablando de sistemas Linux, de sistemas Windows, de sistemas, pues probablemente el móvil que yo tengo en la mano, etcétera. Todos hemos instalado EDRs, todos hemos instalado XDRs que funcionan muy bien. La cuestión es que tenemos que probar que están bien configurados. Tenemos que probar que están bien integrados. O simplemente tenemos que probar que nadie se los ha saltado. Y yo lo digo por experiencia. ¿Vale? Hago alrededor de unas 150 pruebas de concepto de Cimulite al año. ¿Vale? No sé, las cuentos, historias que os puedo comentar de terror, ¿vale? Son bastante grandes, las podemos charlar luego en el café. Entonces, es importante que si hemos gastado una parte de nuestro presupuesto en una contramedida, también seamos capaces de implementarla correctamente y de comprobar que está correctamente colocada, ¿vale? Y aparte, vendrá muy bien cuando alguien nos pida algo sobre debido cumplimiento y esas cosas, también viene muy bien tenerlo, ¿vale? Al final, no solamente es la tecnología, es nuestras configuraciones de GPO, es nuestras configuraciones de los entornos, con qué hablan las máquinas, etcétera, etcétera. Pero supongamos que esas 2 fases ya las hemos pasado, ¿vale? Supongamos que ya estamos en esa maravillosa etapa que es el movimiento lateral, que es la propagación, etcétera. ¿Vale? Ayer tenía compañeros míos que comentaban temas de microsegmentación, ¿vale? O luego han salido varios comentarios de cómo colocar o controlar las comunicaciones entre las máquinas. Bueno, pues eso también hay que probarlo. ¿Eh? Eso de que la red IT está separada de la de OT, a mí me parece muy bien que me lo digáis, pero eso también hay que probarlo, porque esto va cambiando continuamente. Y lo que es más importante, hay que probarlo ahora, hay que probarlo mañana y hay que probarlo la semana que viene. Muchos de nosotros, cuando hacemos todo lo que es la parte de movimiento lateral, nos fijamos en segmentación a nivel de red, nos fijamos en cómo vamos a conectar los distintos puntos y diseñamos una red infalible. ¿Dónde creéis que está esa red infalible que hemos creado 3 años después? En los diagramas que nadie ha actualizado, pero desde luego no en la vida real. Entonces, es importante que vayamos comprobando con qué máquinas se pueden hablar, de qué manera, de una manera real. Y por último, y esto es lo que igual le interesa mucho más
a la mesa anterior, llegamos a la parte del dato. Una vez que ya hemos tenido esa agresión, ya hemos sufrido, digamos, ese ataque, ¿cómo vamos a comprobar qué información pueden llevarse? ¿Hacia dónde pueden llevarse? ¿Cómo pueden llevarse la información? Bueno, pues eso es lo que queremos probar también en tiempo real. En definitiva, ¿qué es lo que propone Simulink? Pues un mecanismo para que podáis tener siempre visibilidad de cómo funcionan vuestras arquitecturas de seguridad. Nosotros vamos a comprobar cómo funciona vuestro correo electrónico, vamos a comprobar cómo funciona vuestro DR o vamos a comprobar cómo funciona el movimiento lateral. Y cuando digo comprobar no me refiero a hacer algo teórico, mirar con una sonda a ver dónde están las cosas, comprobar una vulnerabilidad, sino que lo vamos a hacer. Vamos a exfiltrar información con vuestros parámetros para comprobar dónde llegue, como no. Vamos a ejecutar ransomware en ciertos endpoints, no os preocupéis, todo es de manera controlada, para que comprobéis cómo reaccionan vuestro SOC, vuestro DR, vuestro antivirus, etcétera. Vamos a lanzar ataques de malware a través de nuestra infraestructura de correo, de navegación, de WAF, para que comprobéis qué está pasando. De esta manera, cuando llegue la cena, vais a poder saber ciertamente cómo funcionan las cosas de verdad. Nadie va a querer, nadie va a querer, ojalá, pero nadie va a conseguir que todo funcione perfectamente, ni a la primera, ni a la segunda, ni a la décima. Lo que queremos es que según vayáis probando las distintas contramedidas, vayáis mejorando la configuración, vayáis mejorando lo que sabéis, o al menos sepáis cómo está. ¿Vale? Luego alguno se me queja de que luego no duerme tranquilo. Bueno, eso ya es otra cuestión, pero lo importante es que sepáis cómo funciona vuestra seguridad de verdad y lo sepáis de una manera empírica. ¿Vale? A nivel un poco más práctico, estos son los 11 módulos que tiene Simulink. Me preocupa muy poco que os lo recordéis o que os aprendáis. Simplemente me gustaría que os quedéis con la idea de que tenéis que probar todas las arquitecturas y todas las inversiones que habéis puesto, que lo tenéis que hacer de una manera continua. Lo que hagáis en un momento no vale para dentro de 3 meses. ¿Vale? Si contratáis un pentesting muy bueno y muy eficiente para hoy, los resultados no son extrapolables para dentro de 6 meses y que además tenéis que hacerlo de una manera que certifique que estéis cumpliendo con las regulaciones. ¿Vale? Y bueno, eso es todo. Así que muchas gracias y cualquier pregunta, pues estaré por ahí fuera. Muchas gracias, Neftali, es muy interesante. Abrimos, si os parece, el turno de preguntas. Y mientras se anima alguien, yo había aquí apuntado alguna. En primer lugar, por orden, si os parece, se ha comentado sobre el valor de los datos sanitarios. He escuchado de tu boca que parece ser que los datos sanitarios tienen más valor que los bancarios últimamente. ¿Podrías extenderte un poquito más en este asunto? Sí, claro. A ver, nosotros un poco de la información de inteligencia que sacamos desde el SOC, lo que hemos estado viendo es que los datos de identificación personal o los datos con un valor económico directo, como puede ser los datos de una tarjeta de crédito con su PAN, con toda la información incluida, ahora mismo valen menos dinero que un historial médico, ¿no? Se calcula que hay aproximadamente unos 15 millones de historiales médicos circulando con cierto contenido activo, o sea, quiero decir que no son muy antiguos. Y el valor que tienen ahora mismo es muy importante porque permiten hacer desde extorsión a personas concretas a fraudes incluso contra compañías de seguros, ¿no? Entonces, el valor realmente es muy, muy grande porque es un dato que es muy versátil para los atacantes. Es uno de los datos más versátiles y con más potencia para los atacantes. Sí, José. Claro. Hay un tema también importante y es que, desgraciadamente, la historia médica no se puede cambiar. O sea, me explico, si a mí me roban un dato, una tarjeta de crédito, la deshabilito y ya está, no hay problema. Si a mí me deshabilitan un código de acceso, lo vuelvo a habilitar o lo cambio. El historial médico no. En el momento que se ha filtrado, ese historial médico ya no se puede desfiltrar. Entonces, por eso son tan valiosos, porque es algo que siempre va a ser útil. Entonces, Laura, te había preguntado antes sobre tiempos de implantación de la herramienta que has comentado en una organización de un volumen similar a la que se lleva en el SESCAMP en Castilla-La Mancha.
Vale, bueno, la pregunta, vamos a intentar dar una respuesta, pero habría que verlo, ¿vale? Dependiendo de la infraestructura. Para la parte de visibilidad, de poder identificar los equipos, lo que instalamos es una sonda que lee el tráfico. Entonces necesitaremos tantas como sitios donde podamos pinchar el tráfico. Si está centralizado todo en un punto, pues a lo mejor con una es suficiente. Instalar la sonda la podemos hacer en un día, porque va preconfigurada y es pincharla, empieza a leer tráfico. Tener datos de visibilidad, pues a partir de una semana también va a empezar, va a depender de la cantidad de tráfico que tengamos. Cuanto más tráfico, más rápido va a identificar las cosas y las va a clasificar. Si luego queremos también incorporar módulos de respuesta, ahí podríamos irnos a 6 meses, pero durante ese tiempo sigue funcionando la red. Lo que va haciendo es analizar el tráfico, ir poniendo los filtros y ir aplicando pues las segmentaciones o los controles que se quieran ir poniendo con las políticas en los firewalls, en los switches, etcétera. 6 meses. 6 meses. Muchas gracias. En cuanto a Emma, Pues, como decía Laura, también es una pregunta con muchas aristas, ¿no? Habría que ver primero cuántos módulos se quieren o se necesitan, ¿no? Porque hay algunos que a lo mejor se pisan con otras soluciones que estén desplegadas. Habría primero que elegir eso, luego ver cómo en la infraestructura, por cuántos puntos se pueden conectar usuarios externos. Y luego aparte, pues también hay que contar si es el despliegue de la solución con una configuración inicial, pero luego hay que hacer muchas más cosas, es decir, luego hay que segmentar la red, luego hay que tomar una serie de decisiones como vamos a obligar a los usuarios externos o a los proveedores a que se instalen en la gente para controlar la postura de seguridad, o va a ser un agente soluble que simplemente, digamos, analice el equipo cada vez que vayan a entrar, ¿no? Pero bueno, sí, a grandes rasgos, ¿no? Con la necesidad de aterrizarlo, yo creo unos 6-7 meses. no sé si hay alguna pregunta. Sí, perdona. Me Sí. gustaría añadir al tema de los proyectos, de las herramientas de visibilidad y de supervisión, que seguramente no son proyectos, son servicios. Entonces, el proyecto de despliegue, al final vas añadiendo tráficos de sitios y vas teniendo cada vez mayor visibilidad. Entonces, es verdad que desde el primer día ya te está dando un servicio, que es controlar tu infraestructura. Y en la parte de supervisión, cuando quieres detectar anomalías, lo mismo. Puedes empezar a comerte el dinosaurio solo por las alertas más graves, y luego el servicio irá ampliándolo conforme tengas controlado pues, las diferentes cosas, ¿no? Entonces, al final ese servicio, pues yo creo que es efectivo desde el día 1, más o menos. Es verdad que en 6 meses tienes ya un punto de madurez para empezar a operarlo, pero que luego te va a dar cada vez más alegrías. Muy bien. ¿Alguna pregunta? ¿No se anima nadie? Pues si os parece, terminamos aquí ya esta mesa. 12 minutos antes de lo previsto. Muchísimas gracias a todos y nos vemos el año que viene.